Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente es una edición de Paradigmas, como siempre el programa que llega hasta ustedes, como una producción de Cable Latino para todo el país. El día de hoy tenemos un programa importante, un programa interesante, un programa que trata de un ámbito del quehacer humano que a veces suele ser descuidado o suele ser visto de manera muy superficial, ¿no? Pero en verdad, todo lo que este ámbito implica, este sector de conocimiento implica, es para ser tratado con seriedad y con bastante profundidad. Estamos hablando de deporte y formación o cultura física también, que es el tema que vamos a conversar el día de hoy. Para ello estamos en el set, en el estudio con Yanier Prada. Yanier Prada es cubano, es un preparador físico cubano, es licenciado en cultura física y deporte, graduado en Cuba, ya algunos con 4 años acá en el país, ahora trabajando en el Colegio Huascarán, pero ya también con una experiencia caminada y recorrida acá en nuestro país, asesorando al Club Regatas, asesorando a una serie de instituciones en el país que de alto nivel, ¿no? Justamente en este tema de deporte de alto desempeño, alto nivel. Y vamos a conversar justamente, Yanier, si nos permites, de tantas cosas importantes que atañen a nuestro país. O sea, tu experiencia es una experiencia importante para nosotros en este tema. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias y agradecido por la invitación. Yanier, para empezar, tú vienes de Cuba, tu origen es cubano, sí. Tu patria es Cuba. Me habías comentado en interín que estabas acá varios años ya trabajando en todo lo que son temas de cultura física, deporte. ¿Cuán importante es la cultura física, el deporte para la formación humana? Bueno, imagínate que estamos hablando de la base fisiológica, de la base psicológica, ¿ya? Una de las bases más fuertes que existen, ¿no? Y que se trabaja en estos días en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, si abundamos por ahí, llegamos a un punto en el que decimos que la persona tiene o debe tener en su vida, o sea, como formación, incluso desde las escuelas, esta parte de deporte, por un tema de que te preparan desde el punto de vista, estamos viviendo en una sociedad muy competitiva, ¿no? Así es. Y esto nos prepara psicológicamente para aceptar la derrota, para aceptar cuando ganamos, ¿no? Y ser modestos a la vez, ¿no? O sea, tú estás hablando de que el deporte, digamos, básicamente, templa el carácter en todo caso. Templa el carácter, forja el carácter. Va directamente a formar no solo la parte física de la persona, sino la parte mental. Claro, porque muchas veces, Yanier, digamos, la gente se ha centrado, incluso muchos preparadores físicos o entrenadores de gimnasio, se centran solamente en hacer crecer los músculos, pero olvidan la parte mental, la parte del coraje, de la fuerza, del temple, ¿no? Que es importante, ¿verdad? Así es. Mira, yo tuve la primera oportunidad de trabajo que tuve acá en el Perú, que fue muy buena, muy provechosa, fue en un wellness center, que era una nueva tendencia que estaba entrando acá a Perú, con el tema de los gimnasios. Ya estaba dejando un poco atrás el fitness, ¿no? Que son conceptos, si vamos a ver, trabajamos sí la parte física, pero equidistan de un punto en el que a mí me preocupa como wellness tu salud. Integral. Claro, o sea, tu salud, todo, yeah. Tanto psicológica, como física, como, o sea, todo. Claro, el propio término pues es bienestar, ¿no? Así es. Entonces, el fitness va un poco más a dónde quieres llegar físicamente, claro. ¿No? Yo no busco cómo puede ser tu cuerpo, yo busco qué quieres tú, ¿no? Que de un punto de vista, como que la gente como que se desmiente, ¿no? Cuando llega a este proceso, porque estamos llenos de modelos, estamos llenos de revistas, ¿no? Y creamos esa esperanza, ¿no? Y hay que ser realista, ¿no? Hay personas que vienen como hablamos antes ¿no? Que vienen con un biotipo determinado. Ese biotipo es trabajado y puede ser que llegue a una meta X, ¿no? Pero hay personas que vienen con otro tipo de biotipo y ahí el trabajo debe ser completamente diferente, ¿no? Ya digo, sin alejar el tema de que puede estar una persona esperanzada con que quiere bajar de peso, con que quiere subir de peso, con que quiere aumentar masa muscular. O sea, estamos hablando de cumplir metas, pero metas reales, ¿no? Ese es un punto importante, porque digamos la televisión, la publicidad nos plantea determinados parámetros físicos, modelos físicos que hay que seguir, y hay gente pues que, no sé, llega al 1,60 m de altura,
no va a poder alcanzar determinados parámetros O sea, físicos. Y al contrario, puede sentirse frustrada, desilusionada, ¿no? ese es un punto que incluso en el deporte sucede. O sea, tenemos una persona de X edad, ¿no? Tenemos este biotipo, o sea, una estatura de unos 60, ¿no? Y lo comienzo a trabajar. Es verdad que hay técnicas que se pueden emplear para ayudar un poco al crecimiento, favorecer un poco el crecimiento. Incluso es vamos a llamarle un transformador de la información genética que traemos, ¿no? Entonces, sí, ok, puede ser que crezca un poco, puede ser que logre una meta determinada, pero cuando ve que no llega a la meta que él esperaba, llega a un grado de frustración en el que puede ser incluso que se aleje completamente de la práctica, o sea, de la actividad física como tal, ¿no? Ya sea deporte o ya sea la práctica de ejercicio físico en un gimnasio, ¿no? Pero es un problema, ¿no? Porque de alguna manera el instructor, el entrenador está más bien haciéndole un daño que haciéndole un buen servicio, ¿no? Porque, así es. Claro, porque cómo entonces pretender, digamos, que esta persona que no va a alcanzar ese modelo sea ese modelo, ¿no? O sea, sí. Por eso nosotros nos guiamos más, estamos hablando de la experiencia mía en Lima, la primera experiencia que tuve, por un tema metabólico, completamente metabólico. Y vamos a ver, o sea, ¿qué me dice tu cuerpo? Ya, es como hablar con tu cuerpo. Recopilábamos información que nos daba, como puede ser capacidad de oxigenación, presión arterial, ¿no? Hacíamos medidas bioantropométricas, ya, peso, talla. Entonces, eso nos indicaba un factor o una meta, y a esa meta era que había que llegar, ¿no? ¿Cuánto incluso deberías o debías trabajar por semana? Eso lo dictará tu cuerpo, tu estado físico. Yo no puedo agarrar ahora a una persona de, no sé, 70 años, sin experiencia física ninguna en su vida, y darle un entrenamiento de un chico de 18 años que quizás ha tenido, ¿no? Entonces, todo va en qué dice tu cuerpo. Que finalmente es una digamos, opción personalizada, o sea, centralizada en la persona que está recibiendo ese entrenamiento. Por supuesto, es la única forma de tener resultados reales, como te digo, llegar a metas reales, precisas. Tú hablas, digamos, cuando te escucho hablar, Yanier, imagino justamente el modelo, o en todo caso, perdón, la ruta que ha seguido el deporte cubano, la física cubana, la cultura física me refiero, y lo grandioso en verdad, porque Cuba es un paradigma, es un modelo a seguir en América Latina respecto al deporte. Mira, creo que uno de los factores que nos llevan a obtener un lugar, como tú dices, ¿no? Y te lo agradezco, es la inconformidad. El deporte cubano, el deportista cubano, ya sea entrenador o atleta, es muy inconforme, es una persona que se retroalimenta constantemente. Cuando trabajé en Cuba, los mismos chicos buscaban información, o sea, si yo no buscaba información, ellos sabían que yo no estaba haciendo lo correcto. Incluso estaba trabajando con licenciados también, o sea, es pura retroalimentación, pura información, ya actualización. No solo, y no se trata de copiar tendencias, o sea, no se trata tenemos muy cerca a Estados Unidos, que es una superpotencia deportiva, ¿no? No se trata de copiar, ¿no? Directamente, se trata de adaptar lo que ellos han hecho a la realidad que nosotros tenemos. Claro, así es. O sea, si hablamos de situaciones económicas, Estados Unidos es potencia también. Nosotros estamos pasando en estos momentos por una situación de inestabilidad, ¿no? Claro. Y tenemos que incluso diseñar materiales, formarlos nosotros mismos, ¿ya? Que pueden parecerse o no a lo que están, o sea, con lo que trabajan ellos, pero lo llevamos a la realidad de nosotros. Claro, porque de alguna manera están adaptando, digamos, los mejores estándares, en todo caso, que claro, suelen ser norteamericanos, en algún caso europeos, pero fundamentalmente norteamericanos, ¿no? Porque en los Estados Unidos, nadie le puede negar eso, tiene una gran, digamos, capacidad, una gran performance en todo lo que es el tema deportivo, ¿no? Además, dominan, o sea, tienen los mejores laboratorios deportivos del mundo, ¿no? Y ahí va el tema de la retroalimentación, justamente, ¿no? Claro, o sea, justo. Ahí, ya te digo, incluso hemos llegado a veces a intercambio de experiencias, ¿no? Y yo tuve una experiencia muy bonita
te digo, en Cuba. Sí, pero antes, Sí. si nos permites, antes de que cuentes experiencia, porque tenemos que escucharla plenamente y tenemos que escucharla totalmente, vamos a ir a una breve pausa comercial y luego continuamos conversando con Yanier Prada sobre deporte y formación aquí en Paradigmas. Amigos, estamos conversando con Yanier Prada. Yanier Prada, licenciado en Cultura Física y Deporte de Cuba. Él es cubano, él es formado en el Instituto del Deporte, en este gran instituto donde salen todos los mejores deportistas y entrenadores de Cuba. ¿Me mencionas el nombre nuevamente? Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo. Manuel Fajardo, Instituto Manuel Fajardo. Yanier, me estabas contando una experiencia. Así es. Una experiencia. Miren, incluso aún no me había graduado y va un norteamericano, un preparador físico, o sea, técnicamente lo que trabajaba era preparación física general. Nosotros en aquel momento estábamos trabajando, o sea, utilizábamos mucho de lo que había de la infraestructura de la universidad, por ejemplo, graderías, ¿no? Lo típico. Y teníamos, o sea, buscábamos herramientas como neumáticos de camiones, o sea, buscábamos este tipo de cosas. Y él se sorprende por eso, porque me Eso decía... es digamos, para hacer las prácticas. Claro, claro, para la parte para la preparación física dentro del proceso de entrenamiento, ¿no? Y él nos miraba y su español era bien, ¿no? Masticado. Claro. Y nos miraba así y decía, parece imposible, ¿no? O sea, las ganas que le poníamos con tan poco material o material tan rústico. Y él me decía, yo tengo atletas que tienen, o sea, como le digo, la última tecnología en máquinas de entrenamiento, ¿no? Me decían, y a veces no van a entrenar y acá. Entonces a eso voy, a la inconformidad, ¿no? Él me decía, ustedes tienen hambre de hacer, tienen... Y creo que ahí es donde está el resultado de lo que me decías, ¿no? Ya los resultados que hemos obtenido, incluso en estas últimas Olimpiadas, estuvimos muy inconformes con el puesto 15, creo que fue lo que tuvimos, porque normalmente queríamos entrar entre los 10 primeros, y la inconformidad se respiraba. Yo conversaba con mis amigos vía telefónica, y aquello, o sea, las críticas eran enormes, ¿no? Claro. Pero eso tiene que ver mucho, Yanier, lo que comentas, con el tema del espíritu humano. Tiene que ver con el tema de la mente, tiene que ver con el tema del coraje. Y en eso tengo que rescatar nuevamente la experiencia cubana, en el sentido de que a raíz de muchos factores externos e incluso el bloqueo económico sobre Cuba, Cuba ha tenido que jugárselas por sí misma, ¿no? O sea, Cuba ha tenido que sobrevivir a toda costa, y eso es un valor enorme del pueblo cubano. Entonces, y eso lo estás tú ahora expresando en el tema del deporte, cómo se va forjando una mística, un espíritu que por Dios acá en el Perú nos falta tanto, Yanier. Mira, no me gusta comparar mucho, pero esto sí te lo puedo decir, porque yo lo viví en Cuba. O sea, el Estado, independientemente del bloqueo económico que estemos pasando, el Estado es la base de todo Cuba. Incluso en el deporte, el deportista cubano es formado desde el colegio, ¿no? Donde va un técnico deportivo, te haces unas pruebas, pero te pregunta si quieres estar. En la carrera, como atleta, tú no pagas nada, ¿no? Todo es puro talento, puras ganas, ¿no? De hacer. Y después se ven los resultados, sí o no, ¿no? O sea, puedes estar en una selección o puedes permanecer en una preselección y no pasar, dependiendo de lo que des, ¿no? Acá se va a un tema más económico, ¿no? Yo he visto mucho potencial acá, mucho potencial, pero a veces por una carencia económica no pueden llegar a la meta que quieren cumplir. Entonces, o sea, es una sugerencia que me gustaría hacer, que es que el Estado tome parte de estos chicos que tienen un talento increíble, tienen unas ganas increíbles, ¿no? Y darle por lo menos esa oportunidad, ¿no? De dar un paso y saber que sí se pueden y
llegar a cumplir sus metas. Claro, porque esa sería, digamos, una perspectiva interesante, importante para poder de alguna forma valorar, revalorar, fortalecer los talentos que tenemos nosotros acá en el Perú. Yo te cuento, cuando hablas tú del tema económico, por ejemplo, sabes que el Perú tiene un montón de carencias económicas, pero tiene un crecimiento económico enorme, 6% sostenido hace 10 años. Y la pregunta es, y eso se pregunta mucha gente, dice que ese 6% de crecimiento, ¿por qué no implica, por ejemplo, un crecimiento del salario mínimo? O sea, las brechas sociales se están agrandando, más bien la tuberculosis sigue creciendo. Hay lugares donde el 40% de los niños, 4 de cada 10 niños son tuberculosos. O sea, son cosas, perdón, desnutridos crónicos, desnutrición crónica. Pero en tuberculosis es algo parecido. O sea, hay lugares donde la tuberculosis se está extendiendo. Entonces, eso es algo que todavía no podemos entender y no podemos comprender en nuestro modelo de desarrollo, por ejemplo. Independientemente de que, digamos, estemos dentro de un sistema de mercado o no estarlo, porque el Estado no tiene en Europa, por ejemplo, el Estado en sí, Francia, por ejemplo, protege a sus artistas, protege a sus deportistas, y no es un país, digamos, entre comillas, socialista o comunista, pero protege a su gente, ¿no? Eso es algo muy importante. Pero también tiene que ver, creo, y esto me lo estabas diciendo tú, con esa mística. ¿Cómo se va haciendo, cómo se va generando esa mística, ese deseo que tú dices, esa inconformidad? Estar diciendo, no, lo que tú me dices no es totalmente, o no es todo, es yo quiero más y quiero más. ¿Cómo se va valorando eso? Es una competencia consigo mismo, ¿no? Es una competencia que tú generas año tras año, con un antes y un después. ¿Ya? ¿Dónde estoy ahora y dónde quiero estar? ¿No? Entonces, a partir de eso es que se va formando todo. En un entrenamiento, incluso en categorías infantiles, te van generando sanamente esa hambre. No solo de victoria, ¿no? Sino de orgullo propio, ¿no? De conformidad. Digamos, de competir contra ti mismo. Claro. O sea, digamos, tú eres tu propio retador y tú eres tu propio contendiente, ¿no? Y tu futuro es ese escalón donde quieres, o sea, donde está todo lo a donde quieres llegar, ¿no? Entonces, tú vas escalando, como digo, sanamente, porque, y me gusta hablar de esto siempre, o sea, la competencia te debe generar pensamientos o transformar tu temperamento, tu personalidad, pero de una forma positiva. Constructiva, ¿no? Así es. No podemos crear una competencia en un niño de 5 años, que recién empieza, en la edad de iniciación deportiva, y generar una competencia donde ya un premio al niño que ganó y el niño que perdió, ya felicidades, chao. O sea, no podemos generar eso, porque estamos generando, sí, ok, hay una inconformidad en el chico que perdió, ¿no? Pero hay un conformismo inmenso en el chico que ganó. ¿Qué sucede cuando sea lo contrario? O sea, estamos hablando de que estamos perdiendo a un chico, que ese chico no quiere pasar nuevamente por esa experiencia. Claro, pues es frustrante, pues. Claro, frustrante, desagradable y todo. Así es. Entonces, no todo debe ser en un ambiente sano, donde se feliciten a los dos por el empeño, lo más importante, la actitud. Por la actitud, por la participación. Eso es tan importante, ¿verdad? Eso es importantísimo. Claro. O sea, yo me acuerdo yo de chico, me llamaba mucho la atención, yo veía, en Cuba se practica mucho el boxeo. ¿No? Que tiene también una historia importante. Sí, somos, o sea, tenemos nuestros puzzles ahí bien marcados. Y yo me acuerdo que lo veía junto con mi papá, y a mí me llamaba la atención cómo dos personas que entran a un cuadrilátero y comienzan a golpearse y al final, o sea, se dan la mano, se abrazan, oye, buena pelea, o sea, esa actitud tú la vas viendo y, por ejemplo, yo notaba eso, decía, wow, o sea, yo no sería capaz, o sea, ¿cómo puedo ser capaz de estar peleándome con una persona y luego, oye, buena pelea, oye, ¿no? Claro. Oye, podemos, después de esto, o sea, nos vemos por ahí, tomamos algo, o sea, aquello queda en un ambiente, o sea, ya el ambiente de competencia pasó, queda en un ambiente de confraternidad, de amistad, ¿no? Y a eso voy, a esa actitud, ¿no? Estamos compitiendo, somos hoy competidores, y se lo explicaba a mis alumnos en estos días, pero seguimos siendo compañeros, seguimos siendo colegas, y tiene que respirarse ese ambiente, porque es lo que estamos sembrando también. Pero mira, con lo que tú dices y con lo que yo estoy ahorita pensando respecto a esto que dices, y voy a reinterpretarlo, estamos rompiendo un paradigma fundamental.
¿Qué paradigma es ese? Que la competencia necesariamente tiene que ser descarnada, despiadada, y que la competencia necesariamente implica el alejamiento del otro. Cuando tú estás demostrando con estas historias de que no es así, ¿no? Uno puede competir muy bien, claro, sucede en las vías de los deportistas. Los deportistas olímpicos compiten entre ellos, pero también son amigos, son compañeros, son equipo. Así es, claro. Y al final, o sea, lo que buscamos al final es, como atleta, es llegar al equipo nacional de nuestro país, la selección nacional de nuestro país. Y quizás con esa persona que competimos, forma parte de nuestro equipo, somos compañeros y debemos compenetrarnos, ¿ya? Si no hay ese afianzamiento, no existe un equipo. Porque es importante, nuevamente, en ese caso, digamos, es una competitividad, pero también es una entrega generosa, ¿no? Es un compartir, es una especie de competencia mezclada con cooperación, con colaboración, y ahí sí, la competencia, la sana competencia, digamos, puede dar interesantísimos frutos, ¿no? Así es. Y a veces, yo ponía un ejemplo el otro día también, que estaba hablando, estábamos en las Olimpiadas de nuestro colegio, y hablaba mucho de esto con los alumnos en clase, ¿no? Y le decía, miren el tenis, perder, no sé si he tenido la oportunidad de jugar tenis, yo he jugado tenis y perder en tenis es frustrante. Pero vamos a hablar un poquito más de eso todavía, Janier, si nos permite, pero vamos a entrar a un corte comercial, al cual vamos a continuación. Amigos, estamos conversando con Janier Prada, licenciado en Cultura Física y Deporte de Cuba. El tema que nos convoca el día de hoy es deporte y formación. Janier, estabas explicando esta experiencia del tenis, lo frustrante que suele ser la derrota en tenis y el enfoque competitivo. Generas tanta tensión en un partido de tenis, tanta tensión porque, o sea, como sabemos, es casi un 70% cabeza y lo demás viene ya, o sea, estrategia técnica, ¿no? Es concentración, no sé. Pero todo, en el tenis casi todo está en la cabeza, ¿no? Tienes que estar muy, muy calmado, tienes que ser muy paciente por un tema de timing, ¿no? Un tema técnico allá. Y cuando se te va a un punto, o sea, cuando golpeas la pelota y la pelota no sale a donde tú querías, incluso se va, o sea, pica fuera, da fuera de la cancha, es frustrante. Y cuando pierdes, incluso se ha visto expresiones en torneos internacionales donde los jugadores lanzan raquetas, o sea, que cuando se analiza esa expresión, llegamos a un punto de frustración total. O sea, ellos saben que están siendo captados por cámaras, que están siendo vistos por millones de personas. Claro. Entonces, y dan esa muestra, pero al final, ¿en qué termina todo? O sea, llegan a la net, se dan la mano y muchos de ellos se invitan a cenar. Muchos de ellos, ese comentario que hacen, buen partido, ¿no? Y al final se encuentran y, oye, ¿qué te parece si vamos a cenar? O sea, y pasan un momento para librar toda esa tensión que generó el partido, ¿no? Entonces, ahí es donde voy, a ese punto, ¿no? Donde, como decíamos, dentro de la propia competencia, dentro de la misma frustración que puede generar una competencia, dentro del mismo nerviosismo, prearranque, debe respirarse ese espíritu ¿no? deportivo, ¿no? De confraternidad, de solidaridad, ¿no? De amistad. Claro. Porque finalmente la competencia debiera ser vista de ese modo, ¿no? Con un fair play, con un, digamos, trabajo correcto, los competidores, un juego limpio, ¿no? Y sabiendo que esa competencia no es pues para denigrar al otro, sino es básicamente para competir, pero para que cada uno saque sus propias fuerzas, sus propios recursos interiores, ¿no? Es que como decíamos hace un rato, ¿no? O sea, tanto gana quien sale victorioso en una competencia como el que pierde. Como dicen a veces, no, gana experiencia. No solo experiencia, sino que si es un atleta con la madurez necesaria, logra detallar cuáles fueron los errores y trabajar sobre ellos. Claro. Por encima de la frustración que puede haber generado esa competencia. Claro, ahí viene el tema de la autoobservación, ¿no? La autocrítica, la mejora continua, ¿no? Además, el papel del entrenador también. El entrenador, y eso es otro tema importantísimo, el entrenador debe mantenerse acorde a la personalidad del atleta. Si es un atleta frustrado, tú debes mantener la calma totalmente,
tratar de animarlo para que salga de ese estado. Si es un atleta demasiado calmado y lo que hace es que se deprime totalmente, o sea, ahí buscar darle ánimo, o sea, cambiar los métodos de entrenamiento, donde se vea un poco más el trabajo. Es fundamental el entrenador, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Más, o sea, no solo estamos hablando de entrenador, pero el entrenador es como un programa de televisión. El entrenador no solo es el productor del programa, el entrenador lleva un equipo. Equipo. Lleva un equipo, lleva un médico deportivo, estamos hablando a escala ya selección nacional, a escala élite, ¿no? Pero lleva un psicólogo, o sea, no es solo el tema de lleva un preparador físico, ¿no? Dime, y nuevamente el tema mental, el tema del coraje, el tema de la fuerza, a mí me interesa mucho porque creo personalmente que este tema es algo crucial en el desarrollo de las naciones, ¿no? Muchas naciones, nosotros por ejemplo acá en Perú, lamentablemente, y esto siempre lo he dicho y de alguna forma incluso públicamente, no solemos reconocer a los héroes vivos o en todo caso a los seres exitosos. Siempre recordamos héroes muertos o héroes que perdieron batallas aunque simularon. Entonces, el tema del sacrificio en nosotros los peruanos es muy fuerte. Desde nuestra niñez nos enseñan héroes que se sacrificaron, por supuesto heroicamente y maravillosamente, sí, pero nos olvidamos de nuestros héroes vivos, nuestros científicos, nuestros literatos, nuestros poetas. Recién, claro, hace poco se pudo, gracias al Nobel de Vargas Llosa, se pudo reconocer a alguien vivo en eso. Pero el tema también tiene que ver pues con la formación, con qué mensajes desde niños nos van dando, ¿no? Claro. Entonces, es una tendencia no solo del Perú, es a nivel mundial, ¿no? Pocos recuerdan quiénes ganan, ¿no? Nos vamos más a ver dónde estuvo el detalle, por qué perdimos, ¿no? Entonces, eso es cuando generamos el hambre de ganar. Y como tú decías, el coraje no es, o sea, es inversamente proporcional al hambre de ganar. Porque tú puedes haber tenido coraje, pero no se te dio. No se te dio la victoria. Por ejemplo, y pongo un ejemplo personal. Yo fui deportista en taekwondo. Yo estaba en categoría 11-12 y me acuerdo, estábamos compitiendo, estaba en el provincial y recuerdo que, o sea, había hecho de todo en ese combate, de todo. Había puesto parte de mí y parte que no era de mí también, había puesto de todo y perdí. Y hablando con mi entrenador, que le agradezco mucho, ¿no? Porque la verdad que la formación que nos dio fue excelente. Hablando con él, me decía, ¿cómo te sientes? Lo primero que preguntaba, hayas ganado o hayas perdido, te preguntaba, ¿cómo te sientes? Y le dije, me siento raro, o sea, me siento bien, pero sé que he perdido. O sea, son sentimientos encontrados totalmente, ¿no? Tenía ganas de llorar, pero a la vez estaba tan conforme, contigo porque sabía que lo había dado todo. Claro. ¿Ya? Había sido un año malo para mí, había estado, o sea, con lesiones simples, pero al final lesiones que me habían alejado un tiempo de los entrenamientos. Y me propuse al próximo año tratar de cuidarme, ¿no? Porque fui descuidado conmigo, ¿no? O sea, era un chiquillo, me gustaba jugar béisbol, me gustaba jugar fútbol, y dentro de todo eso me sobrecargué y ahí vino la lesión. Y en el año siguiente logré ganar ese provincial. Y tenía sentimientos encontrados de nuevo. Porque no me sentía, o sea, había ganado, pero sentía como que me lo habían puesto fácil. Que no habías dado lo mejor. No había dado lo mismo que di el año anterior. Claro, ¿no? Claro. Y tenía sentimientos encontrados en ese. O sea, dada la poca edad que tenía, lograba detectar esas diferencias. Decía, wow, o sea, sí, ya, y veía a la gente, mi abuela, mi papá, aplaudiéndome, todo. Y yo me quedaba así todavía, ¿no? Y me imaginaba si hubiese sucedido el año anterior. O sea, me hubiese ido en lágrimas de alegría, ¿no? Entonces, por eso te digo, el hambre de ganar... en todo caso debiera ser reemplazado por el hambre de ganarse a sí mismo. Claro, ¿no? o sea, de superarte a ti. Claro, independientemente si ganas o pierdes. Como ¿no? persona, como atleta. Claro, ¿no? Claro, porque finalmente hay un dicho que dice, puedes perder la batalla, pero no perder la elección. Así es.
Y digamos, esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. La gente que, digamos, fracasa, suele fracasar en su vida, es porque está con ese hambre de ganar. Y cuando no gana, se va abajo. En cambio, la gente que tiene éxito puede perder, pero para él es una ganancia. ¿Por qué? Porque está aprendiendo de esa pérdida. A veces vemos, yo era de ver muchas olimpiadas, ¿no? Muchos panamericanos, y a veces veía atletas con una condición increíble, ¿ya? Pasaba el otro año y ya no veía a ese atleta. Y era un atleta que había sido formado en 2 años, 3 años, 4 años, o sea, de entrenamiento progresivo, pero directo, o sea. Y decía, ¿qué ha pasado? Y son atletas que psicológicamente no estaban preparados. Claro, no o sea, tenían todo el soporte técnico, todo el soporte físico, ¿no? Táctico, estratégico, pero dado por el entrenador. Cuando existió un cambio del entrenador, se fue el atleta. Claro. Y ahí viene la dependencia que no debe existir entre atleta y entrenador. Claro, pero se supone que el atleta debiera ser, digamos, físicamente, psicológicamente apto, competente, fuerte y claro, de alguna manera... independientemente del entrenador que pueda tener. Claro, y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en muchos de nuestros futbolistas, que han tenido experiencias, digamos, exitosas futbolísticamente, pero muy fugaces, y después se han ido al tacho, han entrado en drogas, porque su carácter no ha sido formado. Así es. O sea, digamos, el sostén de todo, finalmente es la mente y el carácter. Así es. ¿No? Y el entrenador debe incidir en eso positivamente, constructivamente, ¿no? No bajo presión. Claro. ¿No? Claro. Y ahí es donde entrábamos en un tema de obligación versus pasión. Claro, y ese tema justamente, y también de los métodos, las técnicas, las herramientas, Yanier, si te parece, vamos a conversarlo. Luego de una breve pausa comercial, amigos, estamos con Yanier Prada conversando sobre deporte y formación aquí en Paradigma. Vamos a un breve espacio comercial y volvemos inmediatamente. Deporte y formación es el tema que nos convoca el día de hoy, por ello estamos conversando con Yanier Prada. Yanier, de todo este conjunto digamos, de factores, de aspectos que hemos conversado, obviamente y técnicamente hay algunos pues que, digamos, tenemos que conocer. Las herramientas, las técnicas, las experiencias que desde tu propia historia cubana, que es rica como, digamos, como todos los deportistas cubanos y en general toda la gente vinculada al deporte en Cuba, como con tu historia acá en nuestro país, en el Perú, qué herramientas, qué técnicas, qué metodologías, cómo formar, digamos, a competidores o a profesionales de deporte o profesionales físicos de buen nivel o de alto nivel. Mira, desde la universidad a nosotros nos decían, todo método es flexible y esa flexibilidad está determinada por la población donde se trabaje, ¿no? En Cuba trabajé en varios tipos de sectores, ¿no? De población. O sea, trabajé en sectores donde, por ejemplo, en la natación, los chicos tienen una posición económica, ¿no?, determinada, y los métodos iban en función a las condiciones que tenían esos chicos. Trabajé además en el handball o balonmano y ya era un poco más precaria la situación y hubo que adaptar esos métodos a esos chicos. Incluso cuando hablamos de métodos está implícitos materiales, o sea, todo este tema de básico, ¿no? Claro. de implementos. Llego acá a Perú y, por ejemplo, cuando trabajaba, o sea, asesorando el Club Regatas, pero también trabajaba como preparador físico en el Country Club de Villa, en la escuela de tenis. Y, o sea, al principio llegué y me quedé así como, o sea, ¿y ahora qué hago? Porque tenían todo tipo de materiales, o sea, y lo que yo pidiera todavía, ¿no? Entonces los métodos de trabajo fueron en función en ese sentido. Por ejemplo, allí no podía trabajar con un método grupal, por ejemplo, ¿no? Yo quería, es un deporte individual, tiene equipos, ¿no? Tiene una modalidad que es por equipos, pero
normalmente o mayormente, o lo que más se conoce es la individual. Y en bajo esta condición, tú como entrenador debes formar equipo. Qué difícil, ¿no? O sea, un chico que va a jugar solo en una cancha, que tú debes prepararlo a él solo, pero yo no, yo quería establecer mi método de equipo. Porque al final el chico no viaja solo, el chico viaja con un equipo, ¿no? Claro. Entonces iba en ese sentido. Entonces es mucha la intuición que tenga el entrenador, ¿no? Va mucho enfocado en esa intuición. De si tú ves, puede ser, ya digo, deporte individual, deporte colectivo, pero ves una comprensión, ¿no? Una integración. Una integración. Entonces debes aprovechar eso. Tus métodos no deben ir en contra de esa integración, porque al final va a hacer falta, ¿no? Claro, porque es provechosa. Porque hay que tomar en cuenta que uno no vive solo, pues uno está siempre en una comunidad y de alguna manera cualquier deportista, incluso el mayor deportista de élite, siempre necesita de otros, necesita de su entrenador, de su masajista, de su preparador y tiene que saber vivir con ellos, ¿no? Es que todo es un equipo, claro, ¿no? Y ellos perciben eso y tú tienes que darles eso también para que ellos lo vivan, ¿no? Entonces, llego acá, donde estoy dirigiendo también el equipo femenino de balonmano, y me encuentro al inicio, que incluso después intercambiamos experiencias con las chicas, llegamos a una etapa macro-regional, en mi primera experiencia, y hablando con las chicas, decíamos, ¿han sentido la diferencia de cómo salimos y cómo regresamos? Era la primera experiencia que ellas tenían también de integración, ¿no? Más de los entrenamientos, pero al final acaban los entrenamientos y todas a sus casas, ahí quedó hasta el otro día. Entonces, se quedaban así. Los primeros días, las chicas, incluso, por eso te digo, el entrenador debe ser muy, muy observador, ¿ya? Esa observación le va a decir todo lo que hace falta. Nos sentamos a comer, estábamos en el concentrado, todos nos sirvieron, y terminaban de comer las chicas y se iban. Y, o sea, nos quedamos así, yo y la psicóloga que nos asistió allí, nos quedamos así, y decían, o sea, no hay un equipo todavía. Claro, hemos llegado a esta etapa y no hay un equipo todavía. Claro. Mira dónde lo vi. ¿Ya? Porque en los entrenamientos no puedo verlo así. Claro. ¿Ya? Entonces, en un ambiente social, veía las diferencias, ¿no? O sea, o por ahí que dos se quedaban y fuimos hablando, porque tampoco es imponer. Claro, ¿no? Claro. No puedes imponer. Digamos, debes educar. Claro. ¿No? Y tiene que ser espontáneo y tiene que ir naciendo. Claro, y progresivo. Caso, claro. No progresivo. Es de hoy para mañana, todo es progresivo. Y forma parte del entrenamiento. Este método es llamado entrenamiento invisible, ¿ya? Que a veces las personas hablan por allí y todos se quedan, wow, o sea, un entrenamiento que no se ve. No. Es un entrenamiento fuera de la cancha, ¿ya? Cómo se desenvuelve ese atleta en un contexto social, ¿no? Entonces, empezamos a hablar con cada una, a ver si existía algún tipo de diferencia, existía algún tipo de rencor, ¿no? Por ahí, por la edad también, es normal, la adolescencia. Y logramos reunir los últimos días que se sentaran todas. Hoy por hoy, en el comedor del colegio, las chicas comparten de esa forma. Entonces, esa ha sido mi misión, porque sé que nos va a volver a suceder, pero ya sabemos cómo trabajarla. O sea, la propia experiencia más tu actitud, ¿ya? Pedagógica, educadora, instructiva, te va diciendo, dado los métodos que te han enseñado, cómo debes moderar esos métodos para esa educación. Tú eres entrenador, eres, digamos, cultor de todo el tema físico, pero además eres docente y profesor, y estás hablando de una experiencia docente. ¿Cuán importante es el tema físico en la preparación de nuestros alumnos, en la docencia, lo que llamamos acá en Perú la educación física? Te pregunto esto porque en nuestro país se ha dejado de menos, se han restringido las horas de educación física, se han restringido en el otro ámbito las horas de arte, pero ahora estamos hablando del tema físico. Y se ha dado demasiado peso solamente al tema cognitivo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, la educación física es la base de todo deporte, pero no solo del deporte, como decíamos. Es la base psicológica, es un moderador de carácter, de la personalidad. Entonces estamos hablando de un factor importantísimo. Si lo vemos como curso, o sea, pero vamos a ver qué nos proporciona ese curso, ¿no? Que no hago diferencias con otros cursos que también
Muy importante, claro. Claro. Pero nos lleva a otro ámbito, en el que ya no nos desempeñamos en un salón, ¿no? Sino que estamos demostrando habilidades, destrezas, ¿no? Capacidades. Es un ámbito, digamos, de otro tipo de conciencia, ¿no? Es la conciencia, otro tipo de inteligencia, que en este tema las inteligencias múltiples, pues la inteligencia del espacio, ¿no? La sinestésica, la conciencia sensorial, ¿no? Digamos que es importantísimo para desempeñarse en el mundo también, de hecho, ¿no? Incluso vamos a un ámbito fuera del deporte, ¿ya? A veces vemos personas, estamos caminando y vemos personas que nos chocan, ¡pum! ¿Por qué nos chocan? ¿Qué faltó ahí? Esa persona no tiene dominio del espacio, no tiene dominio de sus proporciones, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a estacionar un carro, ya, tú conoces las dimensiones de tu carro, tú sabes que tu carro puede, cabe en un sitio determinado o no, ¿no? El cuerpo es igual, y se supone que lo conozcamos mejor porque de carro salimos e entramos, de cuerpo no podemos salir. Entonces, si no dominamos eso, desde el punto de vista del contexto cultural, estamos decayendo. Fíjense qué simple. Una persona que chocó con nosotros y miren cómo, ¿no? Miren cómo lo podemos, vamos destacando cualidades que faltan en esa persona, que por X o Y motivos no fueron trabajadas. Y eso lo da la educación física, la psicomotricidad. Claro, y que es importante incluso, por ejemplo, para el tema de la propia supervivencia, el saber caer. Así es. Te resbalas, caes y sabes cómo caer. Y el tema del deporte es fundamental. El tema, por ejemplo, las artes marciales también lo demuestran, ¿no? Las artes marciales, yo hice karate en la universidad hasta, bueno, eso fue hace mucho, mucho tiempo, casi 15 o 20 años, pero estuve 3 años y ahí el tema del carácter salía pues a relucir increíblemente, te forma carácter, incluso aprendes a caer, alguna vez he sufrido accidentes fuertes y he podido caer y rodar sin dañarme, ¿no? Reflejos, muchas cosas, ¿no? Como decía, por ejemplo, en un entrenamiento hay 2 tipos de reflejo. Está el reflejo condicionado y el reflejo incondicionado. El incondicionado es con el que viene, normalmente con el que venimos al mundo. Cuando gateamos, ¿no? Tenemos ese reflejo de que puede ser, quizás por ahí, es alguien que gatee misma mano, mismo pie, que eso después se trabaja para que sea un movimiento completamente transversal. Pero están los reflejos condicionados. Y es un ejemplo del karate. Estos reflejos que se dan de esquivar un golpe, así mismo tú esquivas una caída. ¿No? Rápido proyectas tus manos y puedes incluso hasta proyectar tus rodillas. Si te vas a caer, proyectas tu rodilla y luego las manos, la caída se como que se hace menos dolorosa, ¿no? Y finalmente el karate te sirve no solamente para la lucha, porque al final los mejores maestros te dicen que uno usa las artes marciales, digamos, en último caso, y si mi maestro me dice, si puedes correr, corre, ¿no? Así es, o sea, así es. Evita la pelea. A nosotros, cuando yo comencé a entrenar, nuestro entrenador nos decía, una patada en una pelea que puedas tener por ahí, y yo me entero que quedas, o sea, te suspendo de por vida del deporte. Y justamente, claro, porque tiene que ver con una lógica ya diferente. Estamos conversando con Janet Prada, vamos a volver con nuestro último bloque comercial, ya con las conclusiones y la mirada sintética de este lindo programa. Amigos, volvemos en unos momentos. Amigos, entramos al último bloque de Deporte y Formación, el tema que nos ha convocado y nos convoca hasta ahora el día de hoy. Janier, ¿cómo se organiza un entrenamiento? ¿Cómo se ordena? Mira, el tema de organización es bien sencillo. Tú debes saber qué capacidades vas a trabajar, ¿no? Sabemos que debe ser un calentamiento, si estás trabajando un deporte específico, calentamiento general, un calentamiento específico, y de ahí se comienza con las cuestiones técnicas. Nunca se trabaja la parte física antes de la técnica, ¿no? Trabajas tu parte técnica, dependiendo del periodo en que estés trabajando, luego procedemos a las partes de capacidad física. Comenzamos primero por todo lo que es potencia, o sea, todos los movimientos rápidos, velocidad, ¿no? De ahí pasamos a la parte, todo lo que es fuerza, ¿no? Puede ser resistencia a la fuerza, fuerza-resistencia, ¿no? Existen esos términos. Y por último, la resistencia, ¿no? Ojo,
porque se pueden cometer errores también. Por ejemplo, si yo estoy en un periodo precompetitivo, yo no puedo, o sea, ya la parte física va siendo secundaria, ¿no? Porque debo referirme más a todo lo que es el orden técnico, táctico y estratégico. Técnico ya no tanto, porque ya entrando en una competencia no puedes modificar nada de la técnica, pero sí táctico, estratégico, ¿no? Entonces ya la parte física se va trabajando dentro del mismo entrenamiento táctico, estratégico, ¿no? Entonces eso es lo principal que hay que tener, esos criterios, porque desorganizando esto estamos afectando todo el proceso de desarrollo de un atleta. Claro, porque en toda perspectiva profesional se manejan protocolos, pues, ¿no? Así es. O sea, se manejan órdenes, digamos, se manejan jerarquías, se manejan... Como te dije, a nosotros nos dan el orden, nos dan los métodos, y todo es flexible dependiendo, estamos hablando ahora de los métodos de trabajo, del orden que puede tener un entrenamiento, todo va en dependencia a qué periodo. Entonces, de ahí... ¿Te refieres a, digamos, en qué periodo se encuentra el atleta? Así es, ¿No? en qué periodo... Competitivo. Claro, así es, ¿ya? Entonces, ahí es donde entra el carácter flexible de este entrenamiento, ¿no? Claro, pero todo requiere de alguna manera, como tú lo has expresado, una formación, una educación, una capacitación que el entrenador debería tener, ¿no? O sea, necesariamente, ¿no? O sea, es una formación, y es una formación de fondo, ¿no? Profunda, o sea, porque mucha gente cuando se habla del tema de educación física, dice, bueno, hacer una formación de correr, saltar, pero no se da cuenta, pues, que es una formación completa, ¿no? Profunda, es profunda, bien profunda. A veces subestimamos a los profesores de educación física y, o sea, puede ver por ahí uno que no haya tenido el trabajo necesario, pero normalmente debe ser un trabajo integral. Claro, ¿no? Importante. Y considerando el tema que tú has explicitado y has explicado muy bien, el tema de la mente, que es fundamental. Así es, ¿no? De la mente. Así es. Yanir, quiero agradecerte mucho el haber estado el día de hoy con nosotros, hablando de este tema tan importante para nosotros como peruanos, porque hemos buscado durante mucho tiempo revalorar, repotenciar, fortalecer nuestro deporte, nuestro fútbol, nuestro voleibol, y en muchos casos hemos visto que eso pasa por el carácter, y para mí el carácter es algo fundamental en una nación, en un pueblo, en un país que quiere desarrollarse. Tus últimas palabras antes de cerrar el tema del día de hoy. Nada, o sea, aprovechemos, como entrenadores, aprovechemos todo el talento que podamos captar, trabajémoslo, no midamos, no sé, el carácter económico, el carácter social, no, aprovechémoslo, trabajémoslo hasta donde, porque eso alimenta toda una educación de cultura física, y podemos promover eso también, ¿no? Entonces, creo que esa es la base, ¿no? O sea, aprovechar todo el talento que nos pueda llegar. Nuevamente, gracias Yanir, gracias por haber estado acá. Gracias. Amigos, hemos estado conversando el día de hoy sobre deporte y formación con Yanir Prades, él es licenciado en Cultura Física y Deporte de Cuba. Con nosotros nada más, pues, y como siempre agradecer a nuestro eficiente y siempre eficaz equipo de producción de Paradigmas que hace posible junto conmigo que este programa salga todas las semanas y esté en sus pantallas, ahora con una nueva programación, con un nuevo horario me refiero, y que vaya repitiéndose varias veces al día incluso. Así que Paradigmas está muy presente en su pantalla, ya hemos cumplido un año ya en febrero y seguimos fuertemente empeñados en que este programa llegue lo mejor posible siempre hasta ustedes. Recordarles el correo de Paradigmas, paradigmastv@gmail.com, y como siempre, pues, gracias por su gentil teleaudiencia. Nada más con nosotros y hasta nuestro siguiente programa. Hasta entonces, amigos, muchas gracias.